Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les presento mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 22 de mayo de 2023. Y la verdad es que este día, las últimas horas han sido bastante movidas en lo que es la guerra. Primero que nada vamos a hablar de lo que para mí es lo más importante, que es el bombardeo que realizó Rusia durante la última noche sobre territorio ucraniano, donde vimos el uso de bombarderos estratégicos, donde vimos el uso de drones, donde también se reporta el uso de distintos tipos de misiles contra territorio ucraniano, y luego vamos a comenzar a hablar de lo que ha sido la incursión ucraniana dentro del territorio de Bielgorod. Pero bueno, vamos primero que nada con lo que prometí y este ataque masivo que se liberó durante la última noche. La verdad es que estamos viendo que cada vez Rusia aumenta más y más sus ataques contra distintos puntos de almacenamiento de municiones ucranianas, de aglomeración de tropas ucranianas y también de puntos donde se están distribuyendo los vehículos, pero el que vimos recientemente fue bastante más intenso que los demás. Se reportaron múltiples explosiones a lo largo de toda Ucrania, y quizá lo más llamativo es que, a pesar de que hubieron ataques a lo largo de todo el país, se reportaron ciertos impactos en Kiev. La mayoría de los impactos se reportaron en la ciudad de Dnipropetrovsk, que es esta de acá. Dnipro o Dnipropetrovsk es lo mismo, la verdad. También se reportaron explosiones en la ciudad de Zaporilla, pero a mí lo que más me llamó la atención es que vimos cierto cambio, porque normalmente estos ataques que se realizan con misiles, con drones, con lo que sea a lo largo de la noche, normalmente son contra ciudades grandes. Pero lo que vimos en el último tiempo, este último ataque, fue que ya empezamos a ver bombardeos por sobre asentamientos que están más cercanos al frente. Se habla de que a lo largo de toda la línea de Zaporilla, toda esta línea de acá, para quienes no sepan cuál es la región de Zaporilla, a lo largo de toda la frontera entre el control ruso y el control ucraniano, se reportaron explosiones y la mayoría se reportaron alrededor del asentamiento de Orhiv. También se reportaron varias explosiones y varios ataques a lo largo de la línea de Svatov-Kreminna y hacia el norte, y al parecer el foco de estas explosiones fue justamente en la ciudad de Izium. Y por último, también en el frente de Bakhmut vimos, de hecho esta fue una de las explosiones de las que tuvimos confirmación visual, vimos explosiones muy intensas en lo que es la ciudad de Kramatorsk, donde surgió después en la mañana una densa columna de humo negro. Luego también en Kramatorsk se liberaron fotos por parte de los ucranianos de un almacén que fue destruido por estos ataques. Se dice que era un almacén de municiones. ¿Y por qué es tan importante que estamos viendo que se atacaron estos asentamientos, estas ciudades quizá no tan grandes, pero cada vez más próximas al frente? A mí esto quizá me dice que el ejército ucraniano ya ha comenzado a transportar su armamento al frente en preparación a la reactivación o al inicio más contundente de lo que son sus operaciones ofensivas. Entonces quizá pudimos ver o quizás se puede inferir que ya no hay tanto equipamiento a lo largo de las ciudades grandes, ya que no se vieron tantas explosiones en ciudades que antes eran atacadas constantemente, como Pavlograd, como Kremenchuk, como Poltava, y ya vemos que este equipamiento está cada vez más y más cerca de lo que son las regiones en las cuales vamos a ver supuestamente estas distintas acciones ofensivas. Lamentablemente, yo creo que cada vez va a ser más difícil tener información visual sobre estas explosiones, y con eso me refiero a ver justamente los restos que quedaron después de las explosiones, o ver justamente las columnas de humo, de fuego, debido a que Ucrania está intentando cada vez más presionar para que sus ciudadanos no graben justamente lo que son estos impactos, ya sea para que los rusos no sepan si han impactado específicamente las zonas que querían atacar. Me imagino que también hay un factor ahí de lo que es la moral, el ánimo, y por último también para que no se pueda ver cómo y desde dónde operan las defensas antiaéreas ucranianas, por lo que reportar sobre estas cosas cada vez se hace más difícil, pero bueno, eso fue lo que ocurrió. La verdad es que también el día de hoy se ha reportado en los últimos minutos, de hecho, que nuevamente se han vuelto a encender las alarmas antiaéreas en Ucrania, pero parece ser que este ataque no va a ser tan contundente como fue el del día de ayer. La verdad es que la cantidad de drones Geran, que son estos drones iraní que utiliza el ejército ruso, y de misiles utilizados, fue quizá el número más alto de las últimas semanas. Pero bueno, ya probablemente también vayamos a ver más información al respecto de esto, quizá qué cosas fueron destruidas, qué dicen ambos bandos sobre el ataque ya en los próximos días, pero bueno,
Y ahora pasemos a hablar de lo que supongo que todos han estado viendo, me imagino que otros canales lo han cubierto, de lo que han estado hablando las distintas fuentes a lo largo de todo el día, y es sobre lo que está ocurriendo en Bielgorod. Bielgorod es esta región de acá, que es justamente colinda con lo que es la región de Kharkov en Ucrania y con la región de Poltava, si es que no me equivoco. No, creo que solo Kharkov. Y bueno, lo que se reportó es que un destacamento ucraniano cruzó con varios vehículos la frontera ucraniana hacia el territorio ruso y que ocuparon posiciones en los asentamientos de Glatovo, Kasinka, Gorapodol y Graivorón. Según los ucranianos, y según lo que dicen estas mismas tropas, son soldados rusos que trabajan o que son parte del Ejército de Liberación Ruso, un ejército que está en contra del gobierno de Putin. Los ucranianos dicen que no han apoyado de ninguna manera a estos soldados, sino que no tienen nada que ver con estas operaciones, pero para mí esto es falso, porque el equipamiento que tienen estos soldados es justamente equipamiento del ejército ucraniano. Incluso se reportan la captura de de un vehículo específicamente de fabricación norteamericana que fue entregado al ejército ucraniano y que está siendo utilizado por estas tropas. Bueno, lo que sabemos es que a lo largo de las horas del día, este destacamento, ya sea ucraniano o ruso, no importa, van bandados por lo menos por el ejército ucraniano, han ocupado o ocuparon distintos asentamientos, los que ya mencioné anteriormente, y se han atrincherado en estos. A lo largo de las horas comenzaron a llegar ciertas fuerzas de respuesta rusas, y bueno, acá es donde se pone bastante complicado el tema, confuso, porque no hay mucha claridad sobre lo que está ocurriendo. El internet en Bielgorod, en toda la región, pareció haberse reducido la actividad, y esto probablemente es que se ha ido cortando el internet justamente para que no se reporte lo que está ocurriendo. Ciertas fuentes están prácticamente esparciendo cosas que son mentiras. Las fuentes rusas hablan de que han expulsado a los ucranianos de Graivorón, de Gorapodol, de Kosinka, claro, y que al parecer los combates se están llevando a cabo alrededor de Glotovo. Otros dicen que se están llevando a cabo alrededor de Kosinka. La verdad es que es muy confuso todo lo que está ocurriendo. Obviamente algunos canales de Telegram rusos empezaron a dar las cifras de la cantidad de soldados ucranianos que habían abatido. Se hablaba de 39, pero la verdad es que no hay nada para corroborar esto. No hay mayor información visual sobre lo que está ocurriendo aparte de esta captura de un vehículo norteamericano por parte de las fuerzas rusas. También estos soldados ucranianos reportaron la captura de un BMP ruso, y también se vieron videos donde había en las oficinas de Glaivorón un soldado ruso abatido. La verdad es que no hay mucha información de esto. Yo les estoy reportando simplemente toda la información visual que se ha liberado. Pero hablemos de por qué esto ocurrió. A mí me hace mucho sentido que el ejército ucraniano decidió lanzar esta operación para quizá desviar un poco la atención de lo que ha sido Bakhmut, porque Ucrania justamente perdió la batalla por la ciudad, es decir, que perdió la tenencia de la ciudad, y no lo han querido reconocer de momento, pero es sabido que ya hay ciertas fuentes ucranianas que lo reconocen. El Ministerio de Defensa todavía no lo hace. Sabemos que Bakhmut está bajo el control ruso, y supongo que se quiere desviar un poco la atención occidental de esto, porque me imagino que las noticias de distintos medios occidentales, por lo que he visto, por lo que me imagino que se va a comenzar a reproducir, van a hablar más que nada sobre este ataque, más de lo que está ocurriendo en Bakhmut, que es varias magnitudes más importantes, por lo menos en mi opinión. Y en segundo lugar, quizá también para dar un golpe a lo que es la moral rusa, porque me imagino que bueno, el bando ruso, Rusia está celebrando la victoria en Bakhmut o haber capturado la ciudad, porque yo creo que la batalla todavía no termina en ese frente, y justamente esto puede ser un golpe para la moral rusa, ver que su propio territorio había una incursión por parte de fuerzas ucranianas, y quizá mostrar cierta vulnerabilidad no solamente hacia el extranjero, sino que también al mismo pueblo ruso. Esa me imagino yo, que fue la finalidad ucraniana de este ataque. Y acá hay que ver las respuestas rusas. Vimos que las fuerzas de respuesta rusas, la verdad es que se demoraron un tiempo en reaccionar. Vimos también ciertos Sukhoi 25 sobrevolando. Y bueno, a raíz de todo esto, parece ser que Rusia va a tomar la decisión de poner un estado antiterrorista en todas las regiones que colindan con Ucrania. Y con estas regiones me refiero probablemente a Bielgorod, a Bryansk, a Kursk. La verdad es que vamos a tener que ver en detalle todas, porque si no me equivoco son esas tres nada más.
Y yo digo que esto es muy, muy tarde, porque obviamente deja al ministerio ruso en una mala posición todo lo que ha ocurrido. Yo sé que siempre en mis videos tengo gente, en mis comentarios tengo gente que defiende al Ministerio de Defensa ruso y que defiende y que para ellos Rusia nunca comete errores, pero para mí, esto les recuerdo que es mi opinión, es un error, es muy tarde, porque Rusia ya tuvo una advertencia de que cosas como estas podían pasar. El 2 de marzo, y yo lo reporté, un destacamento ucraniano cruzó en la región de Briansk, un poco más al noroeste, y ocurrió algo parecido. O sea, era algo que ya había ocurrido y ahí no se tomó ninguna medida. Vimos que la reacción de las fuerzas de defensa rusas fue la misma. Ocurrió prácticamente lo mismo. O sea, que no aprendieron nada de lo que ocurrió en Briansk. Y bueno, ya vamos a ver qué medidas se toman justamente con esta política o ley o estado antiterrorista, si no me equivoco, es el mismo que se tomó y fue la última vez que se ha llevado a cabo esta ley o esta política, fue para la guerra de Chechenia entre 1999 y en el 2000, si no me equivoco, puede ser que me esté equivocando, pero bueno, es algo bastante serio y, como estaba diciendo anteriormente, esta decisión lo más probable es que se debería haber tomado anteriormente, porque también hemos visto que Bielgorod, que Kursk y que Briansk han sido sujetas constantemente a ataques con artillería por parte de Ucrania, incluso con disparos de tanques. Pero bueno, como dije, para mí esto es algo que personas van a decir que el Ministerio de Defensa ruso no comete errores, que la Federación Rusa no comete errores, pero bueno, para mí esto es un error, haber tomado esta decisión tan tarde, y supongo que ustedes pueden estar en acuerdo o en desacuerdo. Y además de eso, siempre vienen las mismas palabras por parte del Estado ruso de que de distintas figuras, distintas autoridades rusas, de que van a llevar a cabo todas las consecuencias que existen, pero bueno, fue más de lo mismo de lo que se dijo para ese ataque que ocurrió en el 2 de marzo. Y eso ha sido más que nada lo que ha ocurrido. La verdad es que no hay mayor claridad sobre si es que las fuerzas ucranianas fueron expulsadas, sobre si es que fueron eliminadas o si es que siguen ahí. La verdad es que está todo bastante, bastante confuso. Y como siempre a lo largo de esta guerra, les recomiendo mucho no quedarse solamente con una fuente, y me incluyo a mí. Siempre les recomiendo también ir a las fuentes quizá un poco más primarias, ir a los distintos canales de Telegram donde podemos ver más lo que dicen las fuentes rusas directamente para tener más claridad sobre lo que está ocurriendo. Pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que ha ocurrido en el frente. Y acá quiero aclarar algo, y algo muy importante. La situación de Khramovie. Khramovie es este asentamiento de acá que está un poquito al oeste de Bakhmut. Yo en mi video anterior, la verdad es que dije que Khramovie en este momento estaba desocupado por las fuentes ucranianas y que era probable que en el próximo tiempo veamos que las tropas rusas terminan ocupando el asentamiento. Me llené de comentarios diciéndome que estaba atrasado, que Khramovie ya estaba bajo control ruso, y voy a decir lo mismo que dije ayer. Categóricamente, Khramovie no está bajo control ruso. No hay ninguna fuente rusa que lo afirme, no hay ninguna fuente ucraniana que lo afirme, no hay ninguna fuente neutral que lo afirme, ninguna fuente occidental, ninguna fuente ligada a los contratistas rusos que supuestamente están operando en la zona de Bakhmut. Nada, nada, nada. Y sobre Khramovie esto ha ocurrido bastantes veces y la verdad es que no entiendo por qué. No entiendo en qué punto las personas tienen la idea de que Khramovie está bajo control ruso, porque ninguna de las fuentes primarias lo dice. Quizá hay canales de YouTube que lo dicen, pero la verdad es que no veo de dónde sacan esa información. Ocurrió también hace alrededor de 3 semanas, cuando Rusia estaba tratando de ahorcar, por así decirlo, las líneas de suministro ucranianas y empezaron a empujar en la dirección de Khramovie. Ciertas fuentes rusas empezaron a comentar que las tropas de los contratistas rusos se habían acercado o habían tomado posiciones cerca de Khramovie, y nuevamente salió rumores, ni siquiera en las mismas fuentes, pero después yo veía en mis comentarios que gente que decía que Khramovie ya estaba bajo control ruso. Y bueno, acá está pasando un poco más de lo mismo. Yo me imagino que lo que ocurrió fue que a raíz de la noticia que salió de que Khramovie había sido desocupado por las fuerzas ucranianas, algunos, no sé de dónde sacaron la información, pero deben haber tomado esto y dicho, bueno, como los ucranianos abandonaron Khramovie, esto significa que los rusos lo capturaron. Pero no es así, no son la misma cosa. Que Ucrania abandone una posición no significa que Rusia lo captura. Y esto puede ser muy importante porque, a pesar de que yo he dicho que yo creo que Khramovie va a caer bajo el control ruso en el corto plazo, también es una posibilidad de que no ocurra. Es una posibilidad de que este asentamiento se quede justamente en la zona gris.
Sabemos que las fuerzas rusas, y esto sí lo dicen las fuentes ligadas a los contratistas rusos, lo dicen las fuentes rusas como Rivar, lo dicen incluso algunas fuentes ucranianas, sabemos que las fuerzas rusas en la zona de Bakhmut están preparando fortificaciones, porque justamente se espera que Ucrania lance ataques en esta zona. Quizá no está dentro de los planes tomar Khramovie, justamente porque sería extender las líneas. Entonces, por eso yo encuentro que es fundamental clarificar lo que está ocurriendo acá, y les repito, por lo menos de momento, ahora que estoy grabando el video, Khramovie está en una zona gris, no está bajo el control de nadie, y eso es muy importante destacarlo. Les recuerdo que esto es de momento, puede ser que en 30 minutos más o una hora más esto cambie, pero de momento este es el caso, y les aseguro que para ayer ese era el caso. Y bueno, justamente, ¿qué más que hay que comentar sobre Bakhmut? La verdad es que no han habido más avances ucranianos. Hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, ciertos avances hacia el norte y hacia el sur de las posiciones rusas en Bakhmut, pero ya han pasado varios días que no vemos ninguna actividad en estas zonas. De hecho, me atrevería a decir que el último avance ucraniano fue, alrededor de un par de días. No hemos visto más al respecto. Y por último, comentemos lo que está ocurriendo en el frente de Zaporilla. Ya les comenté que este frente se habían visto bombardeos masivos, además del constante uso de artillería entre ambos bandos en la frontera, pero lo que reportan distintas fuentes rusas es que el ejército ucraniano está cada vez transportando más y más tanques, ya ni siquiera solamente vehículos y tropas, pero más y más tanques hacia la ciudad de Orihiv. Y bueno, me imagino que eso es para alimentar el armamento ucraniano para la ofensiva que debería venir en un tiempo más. Recordemos también que se tiene entendido que en Zaporilla en los próximos días van a comenzar lluvias, lo que impide que hayan operaciones ofensivas, pero parece que de igual manera las fuerzas ucranianas prefieren ir transportando ya lo que son las distintas tropas al frente en preparación a lo que vendría después. Y bueno, eso fue más que nada lo que ha ocurrido en el frente en el día de hoy. Un detalle más, una última cosa que comentar. Algunas fuentes ucranianas reportaron que se había derribado un avión ruso, un Sukhoi 35, en la región de Jersón. Justamente este Sukhoi estaba atacando posiciones ucranianas, atacando puntos de almacenamiento, algo que hemos visto prácticamente todos los días, y que según las fuentes ucranianas este fue derribado. Las fuentes rusas lo rechazaron tajantemente esta información, y bueno, la verdad es que no hay ninguna confirmación visual de nada. Entonces, es la palabra de los ucranianos contra la palabra de los rusos, y ya es cosa de ustedes creer si es que realmente ocurrió algo acá. Y por último, antes de cerrar el video, hay que volver a recordar el tema de los F-16. Ya por ciertas palabras de distintos oficiales estadounidenses, se hace cada vez más y más probable que veamos estas entregas al ejército ucraniano. Vamos a detallar más sobre qué versión de los F-16 y qué cantidad va a ser entregado cuando tengamos esa información, pero como les estoy diciendo, yo creo que ya es algo inevitable. Y bueno, eso fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les pido disculpas que esté subido un poco más tarde del usual, pero la verdad es que esto es debido a problemas de mi horario personal, universidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, aún así, muchas gracias por llegar hasta el final y espero que tengan una muy buena tarde. Adiós.